Gracias, Señor. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Es una bendición, un privilegio poder saludarles a todos en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, en esta hora estamos contentos, ¿verdad? Damos la bienvenida, ya está con nosotros nuestro hermano David y su esposa, nuestra hermana Ana. ¿Cómo le decimos a esta familia, hermanos? Si pueden acercarse algunos, darles un abrazo y decirle, hermana Ana, hermano David, Dios te bendiga, qué gusto, ¿verdad? Bueno, a mi hermano David no se le acercan, hermano, acérquesele a algún hermano y dígale, hermano David, bienvenido, gloria a Cristo, gracias a Dios. También, ¿verdad? Está con nosotros ya nuestro hermano Sergio. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo le decimos, hermano? Que Dios te bendiga. Y bueno, también es un gusto poder conocer, ¿verdad? Y también dar la bienvenida a la familia de mi hermano Miguel. ¿Cómo les decimos, hermano? Mire qué hermosa familia. Su esposa, dos hijas, ¿verdad, hermano? Y 2 hijos, alabados. Si puede acercarse algún hermano y decirle a estos hermanos, hermana, mucho gusto, ya queríamos conocerles. A los niños, ¿verdad? También Dios les bendiga. Bienvenidos, qué felicidad poder ver a nuestros hermanos aquí ya en la casa del Señor, ¿verdad? Gloria a Cristo, aleluya. Hermano, damos bienvenida a nuestros hermanos, ¿verdad? Y pues qué privilegio, qué bendición. Hermano, en esta hora se nos da este lugar y también mi otro hermano Miguel nos testificaba, ¿verdad? De cómo ya Dios, ¿verdad? Obró poderosamente en su vida, en su ojo. ¿Cómo le decimos a nuestro hermano? Hermano, Dios te bendiga, nos da muchísimo gusto, a mí me llenó, ¿verdad?, de escucharle el testimonio de lo que Dios hizo el día de hace 8 días, ¿verdad? Y poderoso es el Señor Jesucristo. Hermanos, en esta hora, bueno, pues vamos a ir a la palabra del Señor. Se me da este lugar para compartir palabra de Dios y queremos hacerlo con todo el gusto para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Para ello quiero invitarles a que vayamos a una porción de la Sagrada Escritura en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, y vamos a ir al capítulo número 24, San Lucas 24, y vamos a leer ahí en San Lucas 24 solamente unos versículos, hermano, para la gloria de Dios. Repito la cita, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 24, San Lucas 24, y vamos a leer el versículo número, gloria a Dios, 49. Ya cuando lo tenga diga amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a leer del 46 al 49, hermanos, para la gloria del Señor. Desde el 45, yo leo el 45, ustedes el 46 y así hasta el 49. Y dice la Biblia, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén, aleluya. ¿Quiere ayudarme a orar en esta hora, mi hermano, por favor? Vamos a orar al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, en esta hora te exaltamos y te bendecimos, mi Señor. Te damos muchas gracias por tu amor y tu grande bondad.
Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das el día de hoy de estar aquí y juntos participar, Padre Celestial, de esta palabra que hoy viene a alimentarnos, Padre Santo. En el nombre precioso de Jesucristo, derrama bendición sobre la vida de cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias te damos en esta hora. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas con bendiciones espirituales. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Gracias a Dios, mis hermanos. Ocupen su asiento y vamos a meditar, ¿verdad?, en la palabra de nuestro Dios el día de hoy. Hoy le hemos puesto un título a este mensaje y es El poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el título? Oiga, qué importante. ¿Y por qué decimos el poder del Espíritu Santo? Porque existen otros poderes que la gente, ¿verdad?, cuando hablamos del poder, rápidamente dicen, los que son políticos dicen, pues el poder, ¿verdad?, ejecutivo. Otros dicen, no, el poder legislativo, el poder judicial. Esos son los tres poderes que rigen a la sociedad en la actualidad. Pero eso es a la sociedad. Sin embargo, hermano, hay otro tipo de poder y a veces, ¿verdad?, la lucha del poder, ¿qué quiere decir? Que gente se está peleando, está luchando por obtener ese poder, hermano. Y la Biblia nos habla ciertamente que hoy, ¿verdad?, el Señor Jesucristo tenía una preocupación sobre los discípulos, sobre los seguidores, para que estos fueran embestidos, fueran cubiertos, fueran aún protegidos, hermano. Pero más que con otra cosa, fueran protegidos, dice, embestidos con el poder de lo alto, el poder de Dios. Y para ello les dice, saben, que no se vayan, quédense aquí en Jerusalén, porque de cierto esta promesa que yo les hago, y que es de parte del Padre Celestial, vendrá sobre vosotros, pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén, porque esto va a venir sobre ustedes. El Señor Jesucristo, hermano, estaba dando una promesa y aparte les dice en dónde iba a manifestarse esta promesa que el Señor Jesús estaba dando. ¿En dónde, hermano? En Jerusalén. Y la vuelve a repetir esta promesa, hermano, acerca del poder en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1, cuando dice, ¿verdad?, claramente, no toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero ustedes no se vayan, esténse aquí en Jerusalén, porque no muchos días después de estos vendrá sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y cuando venga este poder sobre vosotros, entonces ¿qué va a pasar? Me van a ser testigos. Van a ser testigos míos de mi poder y de mi gloria. Amén. Qué hermoso, hermano. Pero ¿por qué hablaba de esta importancia y por qué el Señor Jesucristo tenía tanto interés, hermano, en que sus hijos, sus discípulos, fueran llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque Él sabía acerca de la naturaleza humana de cada uno de nosotros, hermano. Él sabía acerca, ¿verdad?, de cómo por naturaleza nosotros somos, incluso así dice la Biblia, el hombre natural. En otras palabras, por causa del pecado de Adán, hermano, todos nosotros nos constituíamos pecadores, nos constituíamos, hermano, pues alejados de la ciudadanía del reino de los cielos. Alabado sea Cristo. Y dice aquí la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 1, del versículo 5 al 6, dice, ¿por qué querréis? En otras palabras, ¿por qué ustedes insisten en ser castigados? Alguien dice, ¿cómo? Sí. Cada uno de nosotros dice que cada uno de nosotros como seres humanos insistíamos en ser castigados por causa de nuestros pecados. Dice, porque nada hay sano, nada hay bueno en tu vida. Todo tu cuerpo, todo tu ser es una pudredumbre. Eso es algo feo, pecaminoso delante de los ojos de Dios.
Y lo vuelve a confirmar en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo cuando habla a los romanos acerca de la naturaleza. Dice, estáis atestados. En otras palabras, estáis llenos. A ver, vamos a leer esta porción, hermano, en el libro de Romanos, capítulo número 1, donde habla, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo acerca de la naturaleza humana o natural de cada uno de nosotros. En el capítulo 1, versículo 29. Y dice de la siguiente manera, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo atendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué, hermano? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En otras palabras, se ríen, disfrutan cuando oyen, cuando ven que alguien está practicando algunas cosas de estas. Y hoy, hermano, quizás, y no digo quizás, más bien todos participábamos de alguna de estas cosas. Alguien dice, no, yo no era mentiroso, no, yo no era murmurador, no, yo no era inventor de males, yo no era aborrecedor, pero éramos alguna de estas cosas dentro de la naturaleza pecaminosa que traíamos arrastrando desde los tiempos de Adán. Y no solamente esto, sino Santiago en el capítulo 3, versículo 6 dice que aún nosotros dentro de la naturaleza pecaminosa, hermano, la lengua era un fuego tan fuerte que era capaz de encender grandes montes. Y por ello más adelante dice Santiago, y aquel que tiene el poder y la autoridad de refrenar su lengua, ha alcanzado un grado de ser titulado un hombre perfecto. Yo preguntaba, hermano, ¿alguien ha podido refrenar su lengua? Y por ahí un hermano levantaba su mano. Yo dije, ¿de veras, hermano? ¿Nunca ha mentido? Y dice, bueno, sí miento, pero yo no digo maldiciones. Ah, entonces no es perfecto, hermano. Hermano, estamos en esta naturaleza y cuando nos damos cuenta quisiéramos regresar el tiempo o regresar las palabras y volvernos a meter a nuestra boca, pero ya no es posible esto, hermano. Pero hay una promesa de parte del Señor con respecto a esto. En el libro primero de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, si confesares al Señor tus pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué, hermano? Para perdonarnos algunos pecados. Hace 8 días hablábamos de eso, ¿verdad? Para perdonarnos, ¿qué, hermano? Todos los pecados. Jesús, hermano, Él tiene todo el poder para perdonar los pecados. Los judíos se escandalizaban y decían, pero ¿quién es este que tiene tal autoridad o tal poder para decir tus pecados te son perdonados? Jesucristo, dándose cuenta de esto, dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre no solamente tiene el poder, tiene la autoridad para perdonar los pecados, sino también para sanar. A ti te digo, levántate y camina. Qué hermoso es que tenemos a nuestro Señor Jesucristo y dentro de sus atributos, hermano, como Dios es que es todo poderoso, todo lo puede. Él tiene todo el poder. Y lo más hermoso, hermano, es que Él, ¿verdad?, teniendo todo el poder, no lo quiso para sí, sino dice que ahora lo comparte. En otras palabras, este atributo de todopoderoso, hermano, de teniendo todo el poder, es un atributo racional que Él quiere compartir
compartir con su pueblo. Dios quiere compartir el poder con nosotros. Quiere compartir el poder con su iglesia. Quiere compartir el poder con su pueblo. ¿Con qué propósito, hermano? ¿Cuál es la necesidad o cuál es el propósito con el cual nuestro Señor Jesucristo quiere compartir el poder? Hermano, ¿sabe por qué? Y de ahí surgen algunas preguntas. ¿Por qué tantos, verdad? A veces nos deslizamos y cometemos algunas faltas. ¿Por qué tanta lucha con las debilidades y flaquezas que nosotros como seres humanos tenemos? ¿Por qué tanta carnalidad en medio de la iglesia? ¿Por qué tantos pecados, hermano, en medio de iglesia? Si no me refiero solamente a miembros, a la iglesia en general, líderes, miembros, mujeres, hombres, hermano, a tal grado que la gente dice, ahí está. Pero no se dan cuenta que eso es parte del cumplimiento de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo tenía que lidiar con estas cosas y decía, ¿por qué? ¿Por qué hay esto? Bueno, pues porque en una casa grande hay vasos que van a ser para la honra y la gloria de Dios. Y hay vasos que van a ser ¿para qué, hermano? Para la deshonra de Dios. Pero tenemos que preocuparnos porque sean pocos los vasos que sean para la deshonra. Y a estos vasos no los vamos a correr, no los vamos a maldecir, no los vamos a apartar. Si no es necesario que crezca la iglesia junto en bendición para la gloria de Cristo. Amén, hermano, y que estos vasos sean convertidos. Dice, y si algún vaso quieres dejar de ser vaso de deshonra, pues puede serlo, hermano, porque dice que si un vaso quiere de ser para la honra de Dios, pues límpiese, purifíquese de todas estas cosas y entonces será transformado en un vaso para la gloria de Dios. Amén. Pero bueno, hermano, tenemos este poder y esta bendición tan grande que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quiero que leamos una porción de la palabra de Dios. ¿Cómo recibir ese poder? Vamos a ir a la carta que es, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8 para la gloria de Dios, versículo 14 y 15. Hechos capítulo 8, versículo 14 y 15. En su primer viaje del apóstol Pablo, dice que visitó, ¿verdad?, una iglesia. Y entonces, al llegar a esta iglesia, hermano, algo maravilloso aconteció. Ya lo tiene, Hechos 8, 14 y 15. Y dice así: cuanto los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y vinieron allá a Pedro y a Juan, y enviaron, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué, hermano? El Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, ¿y qué pasaba, hermano? Y recibían el Espíritu Santo. Oiga, qué bendición, hermano. Entonces el poder del Espíritu Santo, Dios lo ministraba a través de la imposición de las manos de ¿quién, hermano? De los apóstoles. Los apóstoles, cuando querían ir a alguna iglesia, dice: queremos ir, visitarles, estar con ustedes y compartirles del poder del Espíritu Santo y algún don espiritual. Entonces, cuando los apóstoles iban a venir, la iglesia estaba preparada diciendo: vienen los apóstoles, los mensajeros, los que Dios ha establecido para darnos doctrina, darnos enseñanza. Y estaban contentos porque sabían que algo maravilloso iba a haber en la reunión, que algo maravilloso iba a haber en esa congregación, hermano. Y entonces dice que ya sabían, venían los siervos de Dios, los apóstoles, se imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Timoteo, ¿verdad?, un siervo de Dios, dice que él recibió este poder. Y cuando el apóstol Pablo le dice: mira, te ruego que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de las manos del presbiterio.
En otras palabras, hermano, él había recibido el poder, pero ese poder había menguado y ahora es necesario que fuera, ¿qué, hermano? Avivado, que fuera restaurado, que se moviera de una manera poderosa. La iglesia estaba contenta. ¿Cuál iglesia, hermano? La iglesia de Samaria. Y entonces dice que aún, hermano, acababan de conocer la palabra de Dios, una iglesia preciosa, a los cuales, hermano, acababan de recibir la palabra de Dios en boca de un siervo de Dios llamado Felipe. Y estaban contentos y Felipe dice, quiero que vengan y confirmen esta iglesia porque han recibido la palabra de Dios. Pero en medio de esa iglesia había una persona que quería no solamente recibir el poder, sino quería, que, hermano, ser el instrumento por medio del cual la iglesia recibiera poder. Y dice, varones hermanos, ¿cuánto quieren? Díganme, ¿cuánto dinero necesitan? Dice el versículo que sigue. Que este hombre, dice, ¿verdad? En ese momento, un hombre llamado Simón, que estaba acostumbrado, hermano, a hacer magia, ayudar a las personas por medio de la magia. Y dice, díganme cuánto dinero quieren para yo tener este mismo poder. Se le queda viendo Pedro y le dice, ay, perezcas tú y todo tu dinero, que no sabes que el regalo, el don de Dios no se compra, no se paga con dinero. Aquel hombre sintió, ¿verdad?, el peso de la responsabilidad y se acordó de la forma en que él estaba acostumbrado a que la gente viniera, le ofreciera dinero a cambio de algunas adivinaciones, de algunos trabajos de ocultismo y de hechicería. Y entonces cuando vio que aquí era totalmente diferente, dijo, oh, perdónenme, pídale a Dios que me perdone porque he hecho algo muy grave. Y ellos dijeron, pues ora tú, pídele a Dios, quizás Dios va a tener misericordia de ti y te va a perdonar. Hermano, esta promesa del Espíritu Santo es para todos los que lo piden. En el Evangelio según San Mateo capítulo número 7, el Señor Jesucristo claramente dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿o quién de vosotros si su hijo le pide un pan le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pez le va a dar una serpiente? Si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos aquellos que lo piden. En otras palabras, tenemos que decir, Espíritu Santo, ven, Padre, envía tu Espíritu Santo. Jesucristo, hermano, tuvo la necesidad de decir, bueno, les prometo, les digo, es una promesa que va a venir de lo alto ese poder, va a venir de lo alto esa gloria, esa autoridad que ustedes van a recibir y van a experimentar para poder vencer, para poder ya no ser esa persona que tiene esos deslices materiales o mundanos, esas debilidades, esas carnalidades o esos pecados que a veces se quiere manifestar. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos esa gloria de lo alto. Hermano, el apóstol Pedro, antes de esto, antes de este mover tan glorioso, dice que él, hermano, se sentía, ¿verdad?, uno de los discípulos fuertes. Y decía, ¿quién va a negar al Señor? No, Señor, yo te voy a defender y voy a estar contigo. Ay, Pedro, antes de que el gallo te llame habrás negado 3 veces. No, Señor, ¿cómo crees? ¿Y qué pasó, hermano? Lo negó. Pero cuando el Señor Jesucristo le hizo esta promesa, que no se fuera, que estuviera allí en Jerusalén, ahí estuvo. Y dice en Hechos de los Apóstoles capítulo número 2, que fue uno de los que fue lleno del poder del Espíritu Santo. Le volvió a negar otra vez, hermano. Se volvió a penar. Se volvió a retractar y a decir, no, yo no conozco al tal hombre. No. Ahora dice que se paraba, ¿verdad?, ante autoridades, ante multitudes, ante diferentes personalidades, testificando del poder del Señor Jesucristo.
Qué hermoso es el Señor, hermano, cuando entonces llega el Espíritu Santo a nuestras vidas y somos transformados, dice el apóstol Pedro, ahora de gloria en gloria, y podemos vernos como en un espejo a la imagen y a la semejanza del Señor Dios Todopoderoso. En la carta, en el libro de Hechos de los Apóstoles también, pero más adelante en el capítulo 18 y capítulo 19, cuando vemos el nacimiento de la iglesia de Éfeso, dice que ya había ido el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y había unos hermanos que habían conocido la palabra del Señor. Pero en su segunda visita dice que llega nuevamente a Éfeso y escuchó hablar de ciertos discípulos que había ahí. Y fue y les preguntó: ¿ustedes ya recibieron el poder del Espíritu Santo? Y dijeron: no, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Y entonces ustedes en qué nombre se bautizaron? Bueno, pues nos bautizamos en el bautismo de Juan. No, miren, es necesario que se bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Muy bien. Se bautizaron en el nombre de Jesucristo todos aquellos, hermano, y dice que imponiendo sus manos sobre ellos recibieron el Espíritu Santo. Y después, hermano, siguió predicando durante 3 años en aquel lugar y mucha gente se convirtió. Se convirtieron muchos y se estableció la iglesia de Éfeso, hermano. Se juntaron los hermanos y eran muchos los que conocían al Señor. Y por toda Asia llegaba el testimonio de que Éfeso había conocido al Señor Jesucristo. Y cada día venían, ¿verdad?, a los pies del Señor más y más. Pero por ahí un hombre pudiente llamado Demetrio dice: no, se me está yendo el negocio de las manos. Él era un artífice, un artesano que se dedicaba a hacer templecillos para una diosa, ¿verdad?, la diosa de los efesios. Y empezó a decir: varones, todo lo que está pasando aquí es una controversia, se nos está yendo el negocio de las manos. ¿Por qué? Porque ya no vendemos, y todos los que vivimos de este negocio, ¿de qué vamos a vivir ahora? Y todos dijeron: sí, es cierto. Y empezó a haber un alboroto de tal forma que todos empezaban a gritar: no, Diana es la diosa de los efesios. Se reunieron en el jardín principal de aquel lugar y empezaron a gritar y a gritar y a gritar. Y había, hermano, no poco, sino mucho alboroto, pese a que habían visto milagros, y no milagros pequeños en Éfeso, sino milagros portentosos, milagros grandes, dice, de tal forma que toda la gente se daba cuenta y decía: qué cosa tan grande está pasando aquí en este lugar. Entonces, viendo todo esto, dice que el apóstol Pablo, ¿verdad?, por prudencia les dijo: sean prudentes, hermanos, no peleemos. Y saben que yo me voy más adelante. Vine de Corinto, pero ahora voy más adelante porque es necesario que vaya. Y la iglesia se quedó, ¿verdad?, en aquel lugar con grande gozo, con grande alegría. Y cuando vemos la carta que se escribe a los Efesios, hermano, es una de las cartas donde el apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, que era una iglesia que tenía mucho poder, mucha autoridad, mucha gloria. Pues es donde se describe, ¿verdad?, los 5 ministerios, los apóstoles, profetas, ¿qué más, hermano? Evangelistas, pastores y maestros. Y no solamente esto, sino había un mover poderoso del Espíritu Santo. Y todo comenzó porque, hermano, por ir a visitar un grupito de discípulos. ¿Cuántos eran, hermano? No eran muchos. Ya había una iglesia, pero ese grupo de discípulos, dice en el capítulo 18, que eran 12 hermanos solamente. 12 discípulos que recibieron el poder del Espíritu Santo. Y eso fue un principio, hermano, que detonó la gloria, el poder del Espíritu Santo sobre toda la ciudad de Éfeso. Y esto llevó, hermano, a que el apóstol Pablo se metiera a las mismas sinagogas y ahí, hermano, predicase a judíos y a griegos la palabra del Señor, y que no poco, sino mucha gente se convirtiera, y no solamente se convirtieran, sino todos fueran embestidos del poder del Espíritu Santo. La promesa se seguía cumpliendo, esa promesa que el Señor
Jesucristo les hizo a todos sus discípulos poco tiempo antes de ascender hacia los cielos. Hoy en la actualidad nosotros tenemos un nombre y se nos llama, ¿verdad?, que somos Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés. ¿Y por qué Pentecostés, hermano? ¿Alguien sabe por qué somos Pentecostés? Nomás por el nombre. ¿Por qué? La palabra Pentecostés es de dos palabras. Pente, que es 50 o 5. ¿Sí? 50 días. ¿Y Costés qué quiere decir? Poder. En otras palabras, creemos, y no solamente creemos, sino deseamos y nos movemos en el poder de Dios que se manifestó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero solamente vamos a ser pentecosteses de nombre o de hecho. Y en realidadmente, dice una hermana, tenemos que ser de hecho, hermano. Dios da su palabra, da su promesa. Y no solamente para una hermana, para un hermano, sino para todo su pueblo. Y hoy yo estoy aquí para recordarles, mis hermanos, que esta promesa no solamente fue para el día, ¿verdad?, en que se reunieron en el día de Pentecostés allá en el aposento alto, sino esta promesa está vigente para nuestros días. Se sigue manifestando, se sigue dando en nuestros días. Hay gente que todavía sigue siendo llena del poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo. La promesa que dio nuestro Señor Jesucristo en esta porción que acabamos de leer de San Lucas 24:49 se sigue dando, aleluya. Pero ahora, hermano, ¿cuántos dirán: heme aquí, Señor? Yo quiero ser embestido, yo quiero ser lleno de ese poder que desciende de lo alto, aleluya. Yo quiero invitarles a que oremos al Padre Celestial y le digamos: Señor, yo quiero de ese poder, quiero de esa autoridad, quiero de esa gloria. Estamos viviendo tiempos últimos, tiempos difíciles. Hoy, antes de este culto, hermano, yo no sé si algunos sintieron el temblor, pero esto nos está gritando, nos está diciendo que Jesucristo ya viene. Pero antes de que Cristo venga, tenemos que estar llenos, hermano, del poder del Espíritu Santo para poder enfrentar todas las cosas que están viniendo en contra de la iglesia, para poder enfrentar todos los ataques, todas las adversidades, todas las cosas que nos asedian. Pero poderoso es Dios, que Él está a nuestro lado. Y ahora el débil tiene que decir: yo soy fuerte en Cristo Jesús. Y no por mí, por lo que conozco, por lo que tengo, sino porque he sido revestido del poder de lo alto. Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, en esta hora te adoramos, mi Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, mi Señor Jesucristo, por esta promesa. Dentro de las más de 1200 promesas que tienes para tu pueblo, Padre Celestial, hoy es una promesa maravillosa del poder de lo alto. Y que esta es para todos los que están cerca, los que están lejos, y cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Gracias, Padre Santo. Gracias, precioso Señor. Gracias por esta palabra que hoy traes a nuestras vidas, mi Dios. Mi alma te alaba y te bendice, mi Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien vive y quien reina para siempre. Gracias, hermoso Señor. Amén, aleluya. Gracias a Dios, mis hermanos. Dios les bendiga. Seguimos adelante.